Aquí empezamos la semana, aspiramos que hayan disfrutado el fin de semana en lo que se puede, ¿no? Porque es difícil, sin plata no se puede disfrutar, la situación económica es bastante complicada en el país, así que más es una retórica decir espero que hayan disfrutado, es quizás por educación, pero de corazón, aunque con limitantes cantidades de dinero que hayan disfrutado. El fin de semana cayó fuertes aguaceros en la Amazonía ecuatoriana, realmente muy fuerte, quedó inundados algunas ciudades de la Amazonía, la provincia de Napo, por ejemplo, bastante afectada, la vía Baños-Puyo fue una de las más golpeadas, ojalá ahí podamos observar hay un video de cuando se da un deslizamiento de lodo y está un vehículo blanco que casi queda bajo el lodazal que descendió desde la montaña. La imprudencia de los conductores, ¿no? Intentó pasar el señor cuando se dio cuenta de que estaba bajando un lodazal de piedras, de lodo, y vean cómo quedó el automóvil. Atrapado primero y después también con las latas totalmente golpeadas y el tremendo susto. El vehículo tendrá no solamente que sufrir una buena lavada, sino también enderezada y con seguridad pintura. Es lo que se observa. Gracias a Dios no hubieron víctimas que lamentar. Se dice que unas nubes provenientes desde el Brasil llegaron hasta la Amazonía ecuatoriana y ahí se produjo la descarga de lluvias, que fue algo que no estaba previsto, pero que según explican en el transcurso de las próximas horas ya el clima volverá a normalizarse. Dios mío, preocupados por lo que pasa en el país. Ahora resulta que el señor Iván Espinel sale en libertad. Dicen que no hay causales para mantenerle con orden de prisión preventiva, la causa continuará por lavados de activos, pero él en libertad, con un grillete nada más. Pero si un pobre se roba una gallina, Dios mío lindo, le dan 4 años de prisión y si pueden hasta más. Qué injusticia que pasa en nuestro país. Un país que vive en crisis, como les decíamos, si bien algo se intenta por realizar o practicar la cirugía mayor a la corrupción en el Ecuador, hoy se ratificó la orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por incumplir la presentación cada 15 días ante una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la situación económica es preocupante. El día de ayer, el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, le envía un mensaje al país en un programa de televisión y le dicen que es hora de sentarse a analizar el tema de los subsidios, especialmente de la gasolina. El país tiene un subsidio de aproximadamente 3.600 millones de dólares. Imagínense, ¿qué tan conveniente será esto de eliminar los subsidios del combustible, posiblemente algún momento analizar el tema de gas? El día de hoy lo vamos a analizar con un especialista, el economista Jorge Rosero nos acompaña. Qué gusto tenerlo economista en el programa, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a ustedes, señor Viera, y a todos los televidentes que nos están mirando este momento. ¿Qué le parece de cómo está manejándose la economía en este momento en el país? Bueno, para darle una contestación, sí es necesario tomar en cuenta que toda economía, y que parece que en el gobierno anterior un poco se olvidaron que hay fases económicas. Tenemos periodos de auge, de crisis, depresiones, crecimiento, ¿no? Entonces vivimos un segundo boom petrolero, más o menos aproximadamente desde el año 2006 hasta el año 2012, 2013. Entonces, pero pensaron que íbamos a vivir ya en ese boom petrolero para siempre y decían que nunca más iba a bajar el precio del petróleo a menos de $100, lo cual no es cierto. Hubo un tiempo en el año 2015 que bajó a 30, en el año 2016 a menos de $30. Inclusive ya generaba pérdidas. Entonces, producir un barril de petróleo en este país. Y al mismo tiempo el costo de la gasolina también bajó y los subsidios bajaron en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces todo tiene sus consecuencias. Entonces hoy estamos experimentando un cambio de fase desde el año 2013 hasta el año actual.
pasamos a una etapa de crisis, se puede decir, es decir, ya no estábamos en el auge, ¿no? La Y economía, nuevamente tendríamos que tomar. la economía de un país es como la economía de una familia, tiempos buenos, tiempos cómodos, tiempos malos, y luego se sale a flote. Exactamente, es que eso sucede siempre. No siempre está mal, no hay mal que dure 100 años, sabe decir, ¿no? Ese dicen El nuestros dicho abuelitos, popular. y muy sabiamente, ¿no? Así es, los 7 años de vacas gordas, los 7 años de vacas flacas, o sea, es algo que sucede en todo, ¿no? Tanto personal y como también a ¿Qué nivel debíamos nacional y hacer a nivel entonces mundial cuando incluso, vivíamos ¿no? en una buena bonanza en el Ecuador? Hicieron lo contrario, tendríamos que tener y no destruir los fondos que habían, esos fondos de ahorro que tenía el Estado, especialmente para política pública. Se invirtió o se gastó todo ese dinero y le desprestigiaron a todos esos bonos y les dejaron en cero, les hicieron desaparecer. Yo creo que era una política muy importante que hubiera sido que lo tomen, es que esos fondos se vayan consolidando más y más para un momento Ahora, de crisis que podría darse, y es lo que no se dio nunca. El discurso de un expresidente y economista, además, decía que la plata no está para ahorrar, está para invertir en los que más necesitan. ¿Fue un error de aplicación? Si hubiera sido para invertir, pero siempre hay que tener su nivel de ahorro, pero mucho se gastó. Ustedes saben el nivel de cómo creció el sector público en ese tiempo. Tenemos más de 500,000 empleados públicos. Hubieron muchas subdirecciones, hubieron muchos ministerios. Se duplicó los Entonces, ministerios. se excedieron los prácticamente. gastos y yo creo que más bien lo que deberían haber impulsado es el empleo productivo, no el empleo burocrático. Creo que el empleo productivo ¿Qué hubiera es el sido empleo mucho más. productivo? El empleo productivo tiene relación mucho con el empleo privado, es decir, que esa gente, en vez de que sea burócrata, se hubiera contratado para producir, ¿no? Es decir, que sea contratado por fábricas, por empresas que generan productos y servicios en beneficio de una sociedad. Creo que eso no se lo hizo. Ahora, se dejó de lado al sector privado y se impulsó mucho al sector público y le convirtió en ese momento de auge económico como motor de la economía al sector público. Ahora, las cosas ya están dadas. En este instante necesitamos salir de la crisis. Se habla de un déficit fiscal que sobrepasa los 6.000 millones de dólares del presupuesto anual. ¿Cuál debería ser la ruta para salir de todo esto? Y dentro de lo que es el presupuesto, el déficit que se estima que se tiene en estos momentos o que se va a tener hasta fin de año, es importante reducir el nivel de gasto y también, lamentablemente, hay que hacer un ajuste o detener el proceso de inversión, porque si no hacemos eso, lo que tenemos que seguir es endeudándonos más. Y para seguir endeudándonos más, ustedes saben que estamos ya con más de 47,000 millones de deuda reconocida, algo que nunca se había visto, ¿no? Hay dos formas de que significa el presupuesto: gasto corriente y gasto de inversión. Gasto de inversión, ejecución de obra. De obras, sí, Gasto corriente, pago de la burocracia o empleados. todo lo que se gasta mensual. Dicen que necesitamos casi 9.000 millones de dólares anuales para la burocracia. ¿Está bien la ruta de mandar al desempleo a quienes no son necesarios y reducir el tamaño del Estado burocrático? Yo creo que la política económica que quieren implementar o que ha comenzado a implementarse están fomentando el nivel de inversión privada y eso va a generar empleo privado, lo que no se veía en los 10 años anteriores, porque se dio mucho énfasis al sector público. Creo que hoy es necesario que el sector privado tome la rienda y es el que va a generar empleo, el empleo privado y el empleo productivo, el que yo le digo. Creo que eso es lo que va a suplir al empleo burocrático que existió hasta el gobierno anterior. Creo que esa es una de las políticas que se deben impulsar. ¿Y cómo impulsar eso? A través de fomentar la inversión tanto privada nacional como privada extranjera, es decir, que venga la inversión para que pueda generar fuentes de empleo, que es lo que más necesita en este momento el Ecuador. Ahora, la inversión extranjera y la inversión local también se vio ahuyentada los 10 años del gobierno anterior, en donde un emprendedor era casi como un delincuente, porque todo se le cargó y se le veía como una mala palabra. ¿Cómo hacer para que esta realidad cambie para el inversor extranjero y también para el local?
Bueno, ese fue un sesgo ideológico del gobierno anterior. El problema es que le estigmatizaron al que tiene dinero y a raíz de esa estigmatización implementaron leyes que no permitieron el fomento de la inversión tanto privada nacional como inversión extranjera. Hoy creo que los tiempos han cambiado y que es necesario impulsar el cambio de leyes y la disminución de ciertos impuestos que permitan dar tranquilidad al inversionista para que pueda venir a invertir aquí en el país. Inclusive muchos inversionistas nacionales que se vieron desmotivados ante inversión, podrían ya comenzar a hacer esas inversiones, pero siempre es necesario la certidumbre económica, ¿no? Porque cuando hay incertidumbre, el que tiene dinero se limita, y especialmente cuando le empiezan a estigmatizar y decir que el rico, el que tiene dinero es malo, ¿no? Eso es lo que le hicieron ver Ahora, en el hemos pasado. cumplido un primer año del actual gobierno. ¿Cómo mira usted la ruta económica del gobierno del licenciado Moreno Garcés? Bueno, yo creo que se ha desviado del camino, de ese camino por el que yo temía que se iba a ir. Yo decía que si la política económica y social seguía como venía dándose con el gobierno anterior, yo temía que en pocos años estaríamos al nivel, llegando a los niveles que está viviendo Venezuela. Lamentablemente es algo negativo que están pasando ellos, pero con las políticas que está implementando, aunque gradualmente se podría decir, porque no ha sido un cambio drástico, creo que ha permitido desviarse del camino y eso ha permitido dar cierta tranquilidad al sector privado para poder invertir y generar empleo a futuro. Creo que ¿Cree es que las necesario cosas han que falta más. mejorado en el país en este nuevo gobierno? Y se podría decir que ha comenzado en algo a hacer los cambios para poder mejorar. Se ha visto algunos cambios que se los ve positivos, pero todavía falta. Creo que es necesario tomar medidas de manera urgente para que permita venir esa inversión para que genere empleo. Es lo que digo, es lo que falta. Y falta tomar decisiones un poco más Bueno, pero el firmes, ¿no? ministro Campana de Comercio Exterior ha manifestado que se va a invertir cerca de 10.000 millones de dólares ya en el Ecuador por parte de inversores extranjeros. ¿Este es un buen síntoma? Sí, esperemos que se dé eso, porque para eso para eso es necesario el cambio que decía que de ciertas leyes, entre ellos la disminución de ciertos impuestos que no permiten desarrollar la inversión. Es importante, si podemos analizar el nivel de impuestos, hay impuestos por todo. Si usted se compra un vehículo, usted se da cuenta cuántos impuestos paga, por ejemplo. Impuestos tanto para el SRI como para los municipios actualmente, ¿no? Entonces usted puede ver que hay una serie de tasas y de impuestos. Solo en eso, uno de los cientos Claro. de ejemplos, ¿no? Se podría decir que lo mismo sucede, por ejemplo, para importar, por ejemplo, determinados bienes. Unos están grabados con un arancel del 35%, del 40%, otros están con menos, pero igual son niveles muy altos, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar el nivel de aranceles que hay, es un nivel de que se tiene que ya detener, incluso eliminar ciertos rubros con el fin de que pueda permitirse el ingreso. Otro, el ingreso de bienes, incluido bienes de capital, ¿no? El otro ingreso es el impuesto a la salida de divisas, que si bien es cierto, evita que salgan las inversiones, pero al mismo tiempo evita que vengan nuevas inversiones. Creo que ese impuesto también debería ser disminuido paulatinamente, que veo que sí se lo va a hacer y que va a ser año por año, pero creo que se necesita más que nada también una estabilidad, dar una cierta estabilidad económica y una cierta tranquilidad a los actores económicos. En el gobierno anterior tuvimos un viraje a la dependencia china prácticamente de recursos, tanto que les hemos comprometido el petróleo, dicen, hasta el 2024. Ahora vemos un giro nuevamente hacia los Estados Unidos. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Es bueno, y yo le digo que es bueno porque el costo de esa deuda es más baja que el costo de los chinos. Si ustedes analizan la deuda externa china por la cual se endeudó el gobierno anterior y incluido a ellos vamos a la generación de bonos, ¿no? Los bonos que se ponían en el mercado para poder adquirir dinero, capitales, tenían un costo bien alto.
esa deuda china está por sobre el 8%, el 9%. Los bonos que emitían el Banco Central habían bonos que estaban por sobre el 10% de interés. En cambio, los fondos que vienen del Banco Mundial o de los bancos americanos, podríamos determinar que la tasa no llega ni al 4%. Es decir, estaríamos con un costo más bajo y hubiera sido más beneficioso. Tenemos que reestructurar esa deuda externa. Creo que es importante para que los costos de esa deuda china baje. Si no, vamos a tener que pagar un capital muy caro. ¿Renegociar? Renegociar la deuda externa es una de las salidas también para solventar la situación que vive el país. Vamos a la pausa publicitaria. Enseguida regresamos en esta muy interesante entrevista. El plan de mejoramiento vial continúa. La avenida General Proaño cumplió su vida útil. Es hora de mejorar. Las condiciones de la vía no son las adecuadas. Inicialmente, la avenida fue asfaltada sobre el empedrado, lo que será corregida en la presente intervención. Los trabajos son de doble jornada para reducir las molestias en el tráfico y la actividad comercial. Las molestias hoy, el beneficio mañana. No me digas que el cielo es el límite cuando hay pisadas en la luna. El amor es la mejor medicina. Viven felices. Ven el lado positivo de la vida. Y todo ello porque tienen a otra persona a su lado. Si tienes pareja y deseas demostrarle cuánto le amas, Cafés Motel. Ahora, con nuevas sorpresas e imagen renovada. Música y videos a tu elección. Suites exclusivas, cócteles a su elección, jacuzzi, juegos de adulto, garage privado, sala ejecutiva. Atención las 24 horas. A tan solo 5 minutos de la Tacunga. Panamericana Norte, entrada San Buenaventura, detrás del tendedero. Reservaciones al 09-98-58-2381. Cafés Motel, escapaditas de placer. Complejo Turístico Sol Caribe te invita a ser parte de los cursos de verano 2018. Aprende natación mediante un proceso dinámico y divertido con técnicas y fundamentos para que te conviertas en un super nadador. Aprende a cabalgar de manera diferente y desarrolla tu habilidad motora en el curso de equitación recreacional. Diviértete jugando y juntos rescatemos nuestros juegos populares en el taller de juegos lúdicos. Horarios a elegir de lunes a viernes. Horarios especiales para equitación sábados y domingos. Inicio de la primera temporada, 2 de julio. Segunda temporada, inicios de agosto. Piscinas temperadas, toboganes, sauna, turco, hidromasaje, restaurante, sala de juegos, snack bar. Inscripciones abiertas. Complejo Turístico Sol Caribe, en el barrio San Martín, Avenida General Proaño a 300 metros de la policía. Ejercicio 98. Factorar o descomponer en 2 factores. Numeral 1. X al cuadrado más 7x más 10. Ejercicio número 2. X al cuadrado menos 5x más 6. Ejercicio. Oye, necesito la respuesta de la pregunta 1. 3x. Señorita, le está diciendo que responda a la pregunta número 1. Y usted tiene 2 puntos menos en el examen. Prevenir la falta de audición es tu responsabilidad. Tratamiento clínico y quirúrgico de oído, nariz y garganta. Atención adultos y niños. Centro de Otorrinolaringología. Avenida Rumiñahui 3656 y Roosevelt, a 50 metros del Parque La Laguna. Dr. Paul Dueñas. Tony, te estoy escuchando. 70 kilómetros de vías asfaltadas, 5.000 kilómetros de mantenimiento y más de 100 kilómetros en ejecución. Implementamos 183 proyectos de riego, más de 2.000 hectáreas intervenidas para el cuidado ambiental, fomento a las iniciativas productivas, más de 70.000 personas atendidas mediante el patronato provincial e impulso a más de 1.500 jóvenes de nuestras 16 escuelas de fútbol. Seguimos trabajando. Prefectura de Cotopaxi, obras para vivir mejor. El día de hoy estamos conversando con el economista Jorge Rosero. La parte económica del país
y el giro que ha dado ciertamente nuevamente hacia el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional de antaño era criticado y cuestionado porque ellos marcaban la ruta a seguir de un país. Decían los impuestos que deben cobrarse, los subsidios que deben eliminarse para el pueblo. No se corre el riesgo que nos vuelva a pasar nuevamente lo mismo. Ya no son los tiempos de antes, ¿no? Ustedes recordarán que por los años 85 se cayó la Unión Soviética y quedó como único dominador del mundo Estados Unidos, entonces ellos imponían su política, es decir, eran los únicos que prestaban dinero en el planeta a todos los países que lo necesitaban. Entonces, para asegurar que regresen sus capitales, imponían a los gobiernos que apliquen ciertas políticas económicas, lo que no sucede ahora. Ahora vivimos ya en un mundo donde ya no solamente Estados Unidos otorga préstamos, tenemos ahora otra potencia mundial que otorga préstamos, como es China, por ejemplo, y la misma Rusia, ¿no? Entonces tenemos ya un mundo donde ya no había el dominador absoluto, ahora tenemos ya otros países que tienen como objetivo ingresar a países donde no tuvo o donde tuvo cierta influencia los Estados Unidos, y el objetivo de los chinos, por ejemplo, es ingresar y entrar en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que ya no es como antes. Entonces ya Estados Unidos ya no puede imponer políticas imponer ciertas reglas para otorgar dinero. Ya los tiempos han cambiado. El día de ayer el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hablaba de que 3.600 millones de dólares aproximadamente se utilizan para subsidiar especialmente combustible y el gas de uso doméstico. Primero entendamos qué es el subsidio. El subsidio es un beneficio que por política, como fue enmarcado dentro de que se debe ayudar a los más necesitados, a los sectores más vulnerables de la economía, es decir, a los estratos pobres de la economía. Entonces los subsidios teóricamente deben ser enfocados a ellos y deben ser bajo un tiempo determinado, es decir, los subsidios no deben existir para siempre. Lamentablemente en el Ecuador lo que se hizo con los subsidios lo implementaron mal, lo implementaron desde un inicio, un subsidio, y lo dejaron sin tiempo límite de existencia, y eso a la final le convierte en una política que no se le puede cambiar, paternalista, que no se le puede cambiar porque ya la sociedad lo ve como algo negativo el rato que se eliminen los subsidios, y eso tiene un costo político, es decir, se vuelve político si es que no se lo deja pasar por muchos años. Entonces los subsidios deben ser focalizados y bajo determinado tiempo de vida. Bajo ese concepto, y eso es lo que no existió aquí en el país. Bajo ese concepto de que hay que ayudar a quienes más lo necesitan, está bien el subsidio al combustible, porque eso no solo beneficia a unos, sino a todos. Y más que nada beneficia a los que más tienen. Porque, por ejemplo, una persona pobre no tiene vehículo. Una persona pobre lo que usa es el transporte público, y lo que más usa es el gas doméstico, que será un gas, por poner un ejemplo, un gas al mes. Entonces, ¿cuánto se beneficia una persona pobre que solo usa un tanque de gas? Se estima que está más o menos en 10, 11 dólares el tanque de gas, el costo real, y está pagando 2 dólares, 1,6 que legalmente, pero se paga 2.50. Se está ahorrando entre 8 y 9 dólares, nada más. Pero, por ejemplo, una persona que tiene 2, 3 vehículos, 4x4, que gasta el doble de gasolina por el tamaño del motor, ellos están beneficiándose más que un pobre. Entonces los beneficios en lo que se refiere a combustible, el que más se beneficia es el que más tiene este momento aquí en el país. Contraponiendo el concepto de un subsidio. Exactamente, porque ya no lo pueden cambiar al subsidio porque se ha vuelto un tema político. El momento que se quiere tomar o se le quiere variar al subsidio, o se quiere eliminar un subsidio, le cuesta a la persona que toma la decisión o al gobierno que toma la decisión. Técnicamente, más allá de lo político, ¿es recomendable entonces que un cierto tiempo nada más el subsidio y de ahí sí los precios normales? Es que es así tiene que ser. Los subsidios son para eso, los subsidios técnicamente deben ser bajo un cierto tiempo determinado para beneficiar a las clases más pobres o a los estratos más pobres
de la sociedad. Bajo esa premisa, técnicamente, ¿sí es recomendable eliminar el subsidio al combustible? Verán, este es un tema un poco, se podría decir, por el tema o el costo político que genera, es un tema que se ha vuelto delicado. Técnicamente sería importante focalizar en este momento el subsidio. Eliminarle yo no le veo tan factible por el tema político y por lo que generaría el incremento de costos. Por ejemplo, lo que más se subsidia dentro de los combustibles es el diésel. ¿Y quién usa el diésel? La industria, los vehículos pesados de transporte, transportes de carga, trailers y todo eso, ¿no? Y el momento que se suba eso, empieza a subir los precios y empieza a subir la economía. Entonces, ¿cómo detener un proceso inflacionario ahí? El dueño de la empresa, el dueño del transporte, no se queda con el incremento, le traslada al consumidor. Finalmente, ¿quién termina pagando? El pueblo. Ahí viene el incremento de los precios, por eso iba al incremento de los precios. El momento que se elimine un subsidio, por ejemplo, a los combustibles, lo que va a generar es que se incrementen los costos y luego los precios de los bienes y servicios, por ejemplo, el costo del transporte terrestre, por ejemplo, del transporte de pasajeros, por ejemplo. El momento que se elimine un subsidio, empiezan a subir los precios a los usuarios y eso genera el malestar colectivo. Entonces, ¿cómo suplir eso ante una situación? Eso es un poco complicado. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Incrementar, ahí se vuelve un círculo vicioso. Se tiene que incrementar los salarios. Y al incrementarse los salarios, vuelve a crecer los precios. Entonces empieza a subir y empezaría a generar un nivel inflacionario, tomando en cuenta que ahora estamos más bien en un proceso de deflación, es decir, de sinceramiento de los precios, por cuanto ya no hay el dinero en efectivo que había hasta hace Ahora, unos años atrás. La posibilidad de una gradual disminución de subsidio puede ser aplicable o el resultado será el mismo. Pero tiene que ser focalizado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo le pongo, me invento ahorita, me pongo a analizar, si me pusieran a que analice, si estuviera dentro del gobierno, ¿qué haría yo? O sea, si es que ya no tuviéramos dinero, porque ya estamos sobreendeudados, ya no hay de dónde sacar dinero para pagar sueldos, pues bajo un supuesto que no puede ser real. Más esto, crítico, ¿no? En una economía. Entonces, yo creo que lo que se debería hacer es focalizar y hacerle gradual a la reducción de subsidios. ¿Cómo se lo haría si lo hacemos focalizar? Por ejemplo, a través de programas informáticos, por ejemplo, que se relacionen con el SRI, por ejemplo, cuántos vehículos tiene tales personas, los vehículos que tienen las personas, cuántos paga de impuesto a la renta, cuánto tiene su nivel de ingresos mensuales, ¿no? Entonces, esas personas no deberían tener, por ejemplo, los que tienen más de 2 vehículos, que tienen sus vehículos 4x4, los vehículos... Pero algún momento ya intentó el otro gobierno... Una persona que gana $100,000 al año, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Ya intentó el anterior gobierno hacer lo que usted manifiesta, pero todo esto de focalizar fracasa, quizás porque no estamos preparados. Y porque es un tema de presión política. Y si usted ve el momento que empiezan a oír, ya empiezan los actores sociales a asustarse, ¿sí? Especialmente en las organizaciones sociales y políticas, y empiezan a hacer un nivel de oposición, y eso es lo que evita que se pueda dar. Pero sí se debería ver la manera de eliminar los subsidios a los ricos, ¿sí? A los que tienen mucho dinero. Por ejemplo, alguien que gana $100,000 o más al año, por ejemplo. Pero según las cifras, pagar impuestos apenas un 8% de la población total del Ecuador concentra, dicen, el 90% de la riqueza en nuestro país. O sea, estaríamos hablando de un pequeño y reducido número nada más. No, porque estoy hablando también ahí de empresas. Si el momento que se tiene que focalizar, por ejemplo, hay empresas que utilizan el gas doméstico, cuando no deberían utilizar el gas industrial. Hay falta incluso control de las autoridades. Por ejemplo, los grandes restaurantes, por ejemplo, ellos por ley no deben utilizar el gas doméstico que utilizamos todos en casa. Ellos deberían utilizar el gas, esos tanques de gas grandes que tienen el costo real. Entonces no lo utilizan, todos lo utilizan el costo. Entonces se tendría también que hacer un nivel de control exhaustivo para las fábricas, empresas y negocios. Dejando a un lado lo técnico y vamos a lo político ya en la última parte.
¿Usted cree que vale la pena en este momento tomar una decisión cuando el costo político puede ser altísimo? Yo creo que no. En este momento se podría decir que el nivel de subsidio, especialmente de los combustibles del cual usted me pregunta, y que corresponde más o menos la mitad de todos los subsidios, porque hay como 16 subsidios, claro, ¿no?, en el país. De todos los subsidios, los 3 subsidios más importantes son los de los combustibles, que es el diésel, gasolina y gas. Creo que esos subsidios no se debería topar en este momento hasta tener una idea clara de cómo focalizar ese subsidio para que los que tienen ingresos suficientes ya no lo paguen. ¿Cómo damos liquidez a ese déficit que tenemos en este momento entonces en las arcas fiscales estatales? Con el control del gasto, la disminución del gasto corriente y fomentando la inversión extranjera y renegociando la deuda externa. Pero eso quizás sea a mediano y largo plazo. Urgente necesitamos para este año plata. Es que esto tiene que ser inmediato. La renegociación de la deuda externa tiene que ser inmediato. Es decir, tenemos que obtener dinero barato para cancelar ese dinero caro que está al corto plazo y conseguir dinero barato a largo plazo. Eso va a permitir que no se pague rubros muy importantes cada mes, sino que se empiece a pagar a futuro, recién rubros más bajos. ¿Qué tiempo más, según su cálculo, durará esta crisis en el país? Si toman las medidas correctivas en este año, creo que se siente que la economía se encuentra tranquila y esperamos que ojalá el próximo año ya se pueda ver ya algo más positivo para el país. ¿Esta crisis le pone en riesgo la dolarización? No creo. La dolarización se encuentra bien sustentada. Afortunadamente, la dolarización es un tema que incluso todos los ecuatorianos no quieren que se elimine, excepto unos pocos que querían eliminarlo a través del dinero electrónico, que querían que maneje el dinero el Banco Central. Ahora se maneja el dinero a través de la banca privada, y eso es algo positivo, por cuanto por cada dólar de dinero electrónico puede haber $1, es por cada dólar físico que existe. Pero ¿está dando resultados? No se notan los resultados del dinero electrónico, pero ese era el impulso que quería dar la política de un gobierno anterior, ¿no? Que no funcionó. Que no iba a funcionar, porque no había la confianza. Y por esa falta de confianza es que no se puede también desarrollar actualmente eso, a pesar de que ya están las reglas bien determinadas. ¿Es un riesgo, un acierto o un aspecto negativo el que el Banco Central ya no emita más billetes? Es positivo porque eso permite que no haya una inflación como hay en otros países. Por ejemplo, la inflación que hay, por ejemplo, en Venezuela. Como no tienen dinero en ese momento para pagar los sueldos, imprime dinero y pagan tanto inversiones como gasto corriente, y eso hace que la inflación suba. Entonces aquí no tenemos eso. Aquí lo que se debe desarrollar, implementar, y eso debieron haberlo hecho desde hace mucho tiempo, es desarrollar la competitividad, es decir, que ser más productivos, que las empresas sean más productivas bajando costos. Ahora, hablando de la empresa, ¿cómo se puede entender si es que no funciona esto, que la empresa contrate con tanto desempleo? ¿Cómo manejar esta crisis? Porque si bien se abarata el aparataje estatal, vamos a tener una burocracia en la desocupación, incrementando los índices desocupacionales en el Ecuador. En el momento que haya inversión, empieza a haber generación de empleo, porque para toda inversión se necesita contratar. Por eso es innecesario que las leyes le den tranquilidad al inversionista y que los impuestos, haya leyes claras en lo que es la ley tributaria para que el inversionista se sienta tranquilo y pueda invertir. En ese momento va a haber generación de empleo y eso va a suplir a la necesidad de contratar a gente que tal vez estuvo en el sector público, que está en el sector público. Gracias por habernos acompañado. Nos ayuda mucho a clarificar algunas cosas que de pronto es importante ir entendiendo. Hasta la próxima, economista. Muchas gracias, señor Viera. Un gusto. Gracias a todos y a los televidentes. Una buena noche. Que tengan una excelente noche. Ya viene Cotopaxi al aire. Sigan con TV Color. Muy bien, economista. Qué interesante conversación.